del semestre, ¿de acuerdo? Pero estaría más o menos en resumen, esta semana se acaba la clase, la otra semana hacemos el proyecto, la siguiente semana estamos dando el examen de repechaje correspondiente y con eso finalizamos la materia. Am, eh, este, que haya uno o dos notas entendible, lo que no sé es que, por qué sería más de uno, digamos, ¿no? Es probable que alguno se haya entrepapelado, es decir, se pegan una hoja con la otra y no lo haya podido registrar. De todas maneras, eso lo voy a revisar hoy día también. Y para los que no aparezca, por favor, me escriben en el chat de la plataforma, ahí en el privado, y me ponen su nombre y el grupo. El nombre y el grupo. Hasta donde vi, solamente uno se equivocó de grupo. Se puso un grupo que no era, pero estaba en otro grupo. Pero los demás tendrían que estar porque todo estaba en un solo sitio, ni siquiera lo tenía, todo estaba en una sola bolsa siquiera. De todas maneras, lo puedo revisar. Escríbanlo en el chat, digamos. Necesito así su nombre y el grupo. Nombre y grupo para que lo pueda revisar y luego lo pueda actualizar. ¿De acuerdo? Bien, la parte que estamos haciendo, una cosa es la teoría, pero lo más importante ahorita es la práctica, es decir, cómo manejamos los archivos, cómo se manejan estos archivos. El día de hoy vamos a manejar dos archivos, o sea, al mismo tiempo. Como son archivos indexados, quiere decir que el acceso al archivo de datos es a través del archivo de índice. Y la próxima clase vamos a ver cómo manejamos dos archivos con dos punteros en el mismo lugar, en el mismo archivo, o dos punteros por archivo, ya tratando de ver algún otro algoritmo. Pero por sobre todo tratar de considerar ciertos detalles como la marca de fin de archivo, que es la parte más importante, y cómo mover los punteros. El día de hoy vamos a trabajar con dos archivos. Uno vamos a hacer acceso secuencial y en el otro vamos a hacer estrictamente acceso directo. Acceso secuencial en uno, o sea, vamos a avanzar registro a registro, y en el otro es acceso directo. Vamos a ir puntualmente a un registro en particular. Para eso voy a compartirles ¿okay? Bien, para lo que vamos a hacer hoy día, vamos comenzando. Primero agreguen 4 botones, esto que están viendo acá. Hay que agregar unos 4 botones. El título de un botón es navegar. Acuérdense que teníamos 6 puntos que trabajar, ¿no es cierto? Uno era crear índice por código, el otro era crear índice por nombre. Conmigo hemos creado el índice por código y ustedes tenían que haber creado el archivo índice por nombre. Hoy día vamos a hacer la navegación de los datos usando el índice por código, y ya ustedes por su cuenta harían la navegación de los datos usando el índice por nombre. Y luego la otra parte ya era ordenar, ¿no? Ordenar los datos, y eso es lo que vamos a hacer ya el próximo jueves. Entonces, por ahora hay que agregar 4 botones, y si lo ponen en este orden sería mejor porque ya hay botón 1, botón 2 y botón 3, entonces este sería el botón 4, el de la izquierda el botón 5, botón 6 y botón 7, en ese orden de preferencia. Si no lo ponen, lo pueden poner en cualquier orden, pero de preferencia en eso, porque después lo copian el código tal cual y sin pensar, y después dicen no corre, va a hacer una cosa y tiene que hacer otra y no sé qué y no sé cuál. Mejor si lo hacen en ese mismo orden. ¿Ok? Vayan creando 4 botones, pónganle las etiquetas correspondientes y enseguida continuamos.
Bueno, la idea es esto de navegar. La idea es que los datos que tenemos en el archivo los vayamos visualizando aquí en la pantallita que tenemos y con esto podamos ver el siguiente registro o el anterior registro. Esa es la idea de navegar. Es como pasar las páginas de un libro, digamos, para ver la siguiente página o ver la anterior. Solo que cada página son los datos correspondientes a alguien del archivo de datos. Así es como queremos que esto funcione. Pero va a ser en base al archivo índice. Ya habíamos nosotros hecho el algoritmo para crear el archivo índice en base al archivo de datos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, primero les voy a explicar cómo se supone que funciona esto, y luego vamos a ver el código, cómo lo hacemos. Bueno, para empezar tenemos dos archivos, ¿no es cierto? Dos archivos. El archivo de datos, donde están los datos. Este es mi archivo de datos, el que yo le puse datos, eliminé, adicioné y todo lo demás la anterior semana. Entonces, tenemos este archivo de datos. Si ustedes se fijan acá, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros y 2 de ellos están con la marca de eliminado. O sea, tiene 6 datos reales y 2 eliminados, ¿de acuerdo? Y el archivo índice se crea en base al archivo de datos, pero sin tomar en cuenta los eliminados. Por eso es que aquí hay solo 6 registros. Y están en el mismo orden. Si te ven, primero Juanito, código 25, luego está Perico, código 20, luego María, código 50, luego Jorge con el código 40, Pedro con 30 y Betty con el 70. Entonces, a partir de este archivo se ha creado el archivo índice. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto de navegar? La idea es que tengamos acá un puntero al archivo índice, le vamos a llamar PIDX, y otro puntero al archivo de datos, PF, que es el nombre que le hemos dado. Entonces, cuando el usuario le dé clic en navegar, antes que eso, estos 3 botones de acá tienen que estar deshabilitados. O sea, que el usuario no puede hacer clic en estos botones. Entonces, cuando le dé clic en este botón de arriba, en el de navegar, recién se habilitan estos 3. Visualmente para el usuario se habilitan estos 3 botones, pero internamente lo que vamos a hacer es, ya que tenemos estos 2 punteros de archivo, con ellos vamos a abrir el archivo índice, con lo que se va a colocar el puntero acá, y el archivo de datos. Este también se va a colocar en el primer registro, ¿cierto? Vamos a abrir ambos archivos de lectura, porque no vamos a grabar nada ahí, sino solamente grabar datos, o leer datos. Lo primero que va a hacer el botón. O sea, 3 cosas tiene que hacer el botón. Primero, habilitar los 3 botones, abrir los 2 archivos, y en tercera parte, a partir del índice, pintar datos acá en la pantalla. ¿Cómo le va a hacer? Va a leer este registro, el código 25, ¿no es cierto? Y de ahí, tomando la dirección donde se encuentra ese dato, va a hacer que este puntero de acá
se relocalice, por eso es de acceso directo, y que apunte directamente a ese registro. Ese es el 50. El primero es el registro 0. Este está en la posición 50, el otro está en 100, 150, 200, 250, 300, 350 y así sucesivamente. Recuerden que cada registro de datos ocupa 50 bytes, ¿no es cierto? Por eso está de esa forma, 0, 50 y demás. Bien, leído el registro índice, tomamos la dirección, con eso apuntamos el puntero en esa dirección. Ahí hay que leer esos datos, entonces los datos leídos ahorita serían estos, de Juanito. Una vez leído esos datos tienen que aparecerle al usuario acá. Entonces el código sería 25, nombre de Juanito, dirección calle 2, etc. O sea, esos datos los ponemos aquí en la pantalla. Esas son las cosas. Este botoncito. Habilitar los botones, leer el primer registro del índice, con esa posición apuntar el puntero de archivo de datos a ese lugar, leer ese registro y luego esos datos de ahí ponerlos aquí en la pantalla. ¿Ok? Eso es lo que queremos que suceda y cuando le dé fin ya se van a cerrar estos dos archivos. Ahora, mientras no le dé fin, ¿qué queremos que pase? Cuando le dé clic en este botón de acá de la derecha, se supone que va a leer el próximo registro. Digamos. Pues aquí tendría que leer este registro, el 20.150, con esa dirección obtenida de ese registro, vamos a hacer que este puntero apunte a la 150, 0, 50, 100, 150, acá. Entonces hacemos que este puntero vaya directo a esa dirección y ahí termine de leer los datos de ese registro. Recupera los datos de ese registro y con eso pinta los datos aquí en la pantallita. Si le sigue dando clic al botón de siguiente, entonces debería leer el próximo registro, de ahí sacar la dirección. Con esa dirección hacemos que este puntero cambie. Ahora es al 200, ¿no es cierto? Entonces este puntero 0, 50, 100, 150, 200, acá. Leería esos datos, 50, María, calle tanto, fecha, todo eso, ¿no? Y los pintaría esos datos en la pantalla. Si le damos a siguiente, leería el registro con dirección 250, 200, 250, el puntero se relocaliza y ahora le toca ir acá. Lee el registro completo y luego lo pinta en la pantalla. Entonces, cada vez que haga clic, hace ese trabajito. ¿De acuerdo? Y cuando haga clic en el anterior, debería ser al revés, digamos. Aquí ha leído el código 540. Si le da clic aquí en el anterior, esto debería leer el registro anterior. 50, 200, entonces este puntero va a ir hacia ese registro. Y ya apunta ese registro, lee esos datos y eso los pinta en la pantalla. Eso es lo que tiene que hacer. Les voy a mostrar cómo está trabajando y luego vamos a ver cómo programamos esto. Fíjense, la idea está navegando al archivo de datos, pero a través del índice. Para que funcione, obviamente, había que crearlo. Ya lo creé el índice la vez anterior con estos datos. Entonces ya está creado el índice. Por lo tanto, ahora solo tengo que activar la navegación por índice. Como ven, al darle clic, lee este registro, con él busca los datos correspondientes del otro archivo y de este archivo se pintan acá. ¿Ve? El primero es Juanito, con código 25, el de acá. Pero no está navegando por este archivo, es por el de la izquierda, por el índice. Si le doy siguiente, fíjense que viene después del código 25, viene el código 20. El código 20 es Perico. Entonces, si le doy aquí al siguiente, Perico de los Palos. Entonces, en base a esto, si de aquí le damos el siguiente, es el código 50 y ese es María.
Si le doy al siguiente, después de María viene Jorge. Si le doy clic al siguiente, está en Pedro. Y si le damos clic al siguiente, Betty. Ahora aquí hay que prestarle atención a esta parte por esto. Entonces hemos ido avanzando al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Ahorita hemos leído este último registro, el 70, entonces el puntero ha leído de acá, ¿no es cierto? El dato. Y después de leer no hay que olvidar que el puntero está siempre adelantado. En la pantalla estamos viendo los datos del 70, ¿no es cierto? Los datos del 70. Y el puntero está ya en la marca de fin de archivo. Ahora, si intentamos leer, porque el botón está habilitado acá arriba, quiere decir que puedo ver el siguiente, pero si ustedes vienen aquí, no hay un registro siguiente. Ahora vean lo que sucede. Si le doy clic, se deshabilita el botón, porque como ya no hay más datos, entonces le deshabilitamos para que el usuario no pueda darle clic de nuevo ahí otra vez, porque va a querer leer el fin de archivo. Entonces, esa consideración hay que tener. Ahora, el otro botón era para regresar, entonces, del 70, el anterior es el 30 es Pedro, entonces, el dato anterior a Betty es Pedro. Y de Pedro tiene que regresar a Jorge, de Jorge a María, de María a Perico, de Perico a Juanito. Ahora vean este detalle. Juanito es el primer registro, ¿no es cierto? El otro está eliminado, no se olvide. Pero está navegando por el índice, está yendo para atrás, para atrás, para atrás, pero estamos ahora en el primero. Entonces, ¿qué va a hacer si yo le doy clic en el anterior? Se deshabilita, porque estaba queriendo ir para atrás donde no hay campo, y aquí sí hay, y aquí están sus datos. Pero si doy para adelante, nuevamente se habilitan los dos botones y puedo navegar. Esa es la idea de navegar, poder mirar los datos del archivo, en este caso, utilizando el índice de código. El índice de código. Ahora, fíjense, ahorita está navegando por acá y es casi como navegar por aquí, solo que se está saltando estos dos eliminados. Pero esto se va a poner más interesante si utilizo otro índice. Este es el índice por código que hemos creado, pero está desordenado. O si quieren, está de acuerdo al archivo original. Pero quisiéramos tener algo ordenado por código. Entonces, la idea es ordenar este archivo índice por código. Yo me voy a ir a Excelito, ahí está. Yo lo copié por acá y aquí ya lo ordené por código y me lo traigo para acá. Entonces, ahora la idea es, fíjense, estoy cambiando del índice. Este es el índice, el mismo índice, pero este está, como lo hemos creado, ¿no? A raíz del archivo de datos, pero este ya es un índice ordenado. Entonces, ¿cómo cambia la cosa ahora? Va a cambiar de esta forma. Entonces, el primer registro es este. Vamos a leer este registro y con esto la dirección 150. Entonces vamos a hacer que sacando el 150, de acá vamos a ir a ese lado. 0, 50, 150, acá. Con esa dirección, vamos a esa dirección del archivo de datos. Ahí vamos a leer a Perico de los Palos. Vamos a leer ese registro.
y ese registro lo vamos a pintar allá. Y cuando le diga siguiente, va a leer el siguiente, que es 25, Juanito. Entonces, el puntero de acá va a apuntar hacia Juanito, que es el segundo registro. Si le doy siguiente, el siguiente dato es Perico de los Palotes, entonces el puntero ya viene para acá. Si le doy el siguiente es Pedro. Si le doy clic al siguiente, el siguiente es Jorge. Si le doy clic al siguiente, el siguiente es María. Y finalmente el 70, de aquí nos vamos acá a Betty. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ordenar por código. Ya está, mi índice ha sido modificado, ahora ya está ordenado por código. Y ahora activamos el índice y el primero es Juanito, este era Juanito, perdón. Ahora es Perico de los Palotes el primero. Juanito era donde había quedado antes, ¿no? Activamos el índice, entonces el primero es Perico. Si le doy siguiente, es Juanito. Como vimos primero era Perico, luego va a Juanito, pero es por esto, está navegando por aquí. Perico, Juanito, con la dirección va y saca los datos allá y lo pinta en la pantalla. El siguiente es Pedro. Pedro. El siguiente es Jorge. El siguiente es Jorge. El siguiente, María. De acá. Betty. Y ya no hay más. Ahora, para el otro lado, voy regresando. Eso. Entonces, fíjense que estoy navegando por el índice, pero esta vez está ordenadito, ¿no? 20, 25, 3, ordenado por código. Esa es la idea de navegar. El archivo de datos es el mismo. El que ha cambiado, antes estaba usando este índice, que creamos el día jueves, y ahora he modificado el archivo índice y ya está ordenado por código. Y ya que está ordenado por código, entonces cuando yo navegue a través del índice, vamos a ver los datos ordenados. Entonces, vamos viendo ahora ese botoncito. Ahora yo lo voy a cerrar. Dicho, ahí. Después de navegar, lo ideal es darle clic a este botón fin. Él va a finalizar la navegación de los datos. Deshabilita estos tres botones. Va a desconectar estos dos punteros de archivo. Y luego de desconectar los dos, vamos a destruir esos objetos. Bueno, yéndonos a la parte 1. Bien, ya vimos acá cómo sería el funcionamiento, cómo acceder a los datos a través del archivo índice, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo poner eso en práctica. Para eso, si ustedes se han dado cuenta, yo le di clic acá. ¿Para qué? Para activar los punteros a los archivos correspondientes. Pero, a diferencia de los otros procesos, iniciamos un proceso, abrimos un archivo y al finalizar el proceso lo cerramos. Pero en esta ocasión es distinto. Al darle clic en este botón, abrimos los punteros, posicionamos los punteros, pero el archivo no tiene que cerrarse.
porque hay otro botón que va a hacer otra cosa, otro botón, y estos botones también no tienen por qué cerrar el archivo. Entonces, la idea es que este botón permita abrir los archivos, estos permiten navegar, y este va a permitir cerrar los archivos. Como en cada proceso no se va a abrir y cerrar, entonces necesito una variable global. Variable global para estos dos archivos. Uno ya lo tenemos, ahora hay que aumentar el otro. Entonces nos vamos a ir aquí al H, y aquí en el H, donde habíamos colocado esto, el puntero de archivo, ahora vamos a crear otro puntero para el índice. Esto es lo que estamos aumentando. Esto otro ya lo habíamos hecho. Lo de hoy día es simplemente agregar este puntero al archivo índice, que es un puntero archivo igual que el otro. Ya yo le doy tiempo para que lo vayan escribiendo. Bueno, solamente había que aumentar una variablecita nada más. Ahora vámonos al CPP. Y aquí tenemos que programar este botón. Ese es el botoncito. Y ahorita lo que quiero que me atiendan, ¿de acuerdo? Atiendan. Entonces, ¿qué dijimos que va a hacer este? Abrir los dos archivos, ¿no? En primer lugar. Entonces tiene que abrir este archivo. Eso va a hacer que el puntero apunte al primer registro, y este va a abrir este otro archivo. Dos archivos de lectura. Luego habilitamos los tres botones. Primero habilitamos los tres botones. El de navegar a la izquierda, a la derecha, y el botón de fin. Abrimos, como dije, los dos archivos. Los dos son de lectura porque no vamos a grabar nada en ninguno, solo leer datos de ahí. Los dos son de lectura. Los nombres estaban en estas variables, que ya las conocemos. Y acto seguido es, si el archivo índice está abierto, recuérdense que este archivo puede no existir, digamos, ¿no es cierto? Hicimos un proceso para que logre existir, pero si el usuario nunca lo creó el archivo, entonces no va a existir. Entonces lo que hacemos acá es, intentamos abrir los archivos, ¿no es cierto? Si el archivo índice logró abrir es porque existe, y si no, pues no, simplemente no hace nada y ya. Entonces, si el archivo existe, va a lograr abrir, y si está abierto, vamos a leer un registro, o sea, vamos a leer ese dato, ¿no? En este ejemplo es 2550. Leer. Ahora, si no ha leído la marca de fin de archivo, porque por ahí está el archivo vacío, ¿me entienden? Pues, ¿qué tal si el archivo índice existe, pero no tiene ni un solo dato? Entonces, al intentar leer, o al intentar leer, va a provocar un error. Si el archivo estuviese vacío, ¿me entiendes? Existe, pero está vacío. Entonces, intenta leer ese registro. Si está vacío, solamente está la marca de fin de archivo y nada más, ¿no es cierto? Intenta leerlo, y si no es el fin de archivo, porque si fuera fin de archivo, quiere decir que ya está al final, el archivo está vacío, entonces no hacemos nada. Pero si no ha llegado al fin de archivo, en este ejemplo no está, hace un seek, pero aquí está, hicimos un read de ¿no? Del 25 y 50. Este dato de acá, con este dato vamos a posicionarlo en este otro archivo. Y por eso hace aquí un seek.
aquí dice 50, ponga este puntero en la dirección 50. 0, 50. Ahí. Ahí va a posicionar el puntero. Va a leer esos datos del archivo de datos, ¿no? Va a leer Juanito, calle 2 y todo lo demás. Y luego esos datos los va a pintar en la pantalla, edit 1, edit 2 y el más edit. O sea, esos datos leídos los va a poner en la pantalla. Y listo, eso es todo lo que tiene que hacer. Eso es todo lo que tiene que hacer. A ver, para eso ya les expliqué lo que está haciendo esto. Miren, no cerramos los archivos, se van a mantener abiertos. Por eso estas variables son punteros. Entonces, yo les voy a pasar el código en el chat. ¿Dónde está el chat? El código del botoncito ese ya lo tienen ahí en el chat. El begin y el end, eso no, porque esa es parte del botón clic, ¿no? Y ustedes pongan ese código ahí y ya. Una vez que lo terminen, vamos allá, podemos probarlo. Vamos a ir probando uno por uno nuestros procesos, pero terminen de acomodarlo. Y aquí se equivocaron el nombre de las variables, le pusieron otro nombre a los registros. Ya ustedes aquí lo van acomodando, ¿no? Todos esos problemitas que puedan haber. Eso es que si yo le puse res con mayúsculas, que si usted le puse con minúsculas, que si mayúsculas, que si esto, entonces eso tendría que resolverse compilando esto, ¿no? Si ya lo han resuelto, si todos estos errorcitos los pueden ir verificando. Se van acá, el tipo de registro, de repente mayúsculas, minúsculas, todo cuenta. Y aquí ya lo pueden revisar, pueden copiar si quieren el tipo de aquí, ¿no es cierto? Lo que ustedes han definido, porque eso es lo que podría estar fallando. Entonces, de ahí los copian y lo trasladan acá y lo cambian, pues, ¿no? Una vez que ya lo tengan, para probarlo, esto solamente nos permite acceder al primer registro nada más, ¿no es cierto? Que en mi caso, 25 es Juanito. Pero asegúrense de que está funcionando el algoritmo que crea el índice. Ahorita mi índice ya está ordenado, entonces lo voy a hacer, eliminar este archivo, voy a crear este índice. Pero no tengo que estarlo creando a cada rato. Ahorita lo estoy haciendo para mostrarles a ustedes, pero si ya estaba creado el índice, no es necesario. Pero si no está creado el índice, ustedes tienen que crearlo. Vamos a ver en los datos dónde está ese índice. Por aquí estaba, proyecto 2, Win32, debug.
aquí está mi índice, se llama CODI IDX. Mide 48 bytes, ven. Pesa 48 bytes. Cada registro de índice, cada registro del índice ocupa 8 bytes en la memoria, 8. Por eso es que 6 registros por 8 cada uno hacen 48 bytes. Estaba mi archivito ahí. Lo vuelvo a mostrar, 48 bytes. El otro, el de datos, aquí está el de datos, ese mide 400, que son 5 por 8, 40. Hay 8 registros, pero de los 8 hay 2 que están marcados como eliminados, que no han sido tomados en cuenta para el índice. Ahora ya para probar, le damos, ¿se acuerdan que al hacerle clic, abre los dos archivos, lee de aquí, toma la posición, posiciona en ese sitio y lee el registro, en este caso Juanito. Y lo trabaja acá. Nada más hace. Pero ahora, antes de cerrarlo, hay que darle a fin. No he hecho todavía ese fin, ¿no? Ni modo por esta vez. Solo hemos hecho este algoritmo de acá. Solo abre los archivos. Por ahora van a estar esos archivos abiertos. Hay que asegurarnos de que los archivos estén cerrados. Entonces, ahora hacemos el otro botón, el de fin. El primer botón habilita los otros botones y además lee el primer registro de acuerdo al índice y lo pinta en la pantallita. Ahora, al darle clic en el botón fin, tiene que hacer más o menos lo contrario. Que en este caso es cerrar los dos archivos, borrar los dos objetos y habilitarlo los 3 botones. Habilitarlo, deshabilitarlo, porque cuando le dé clic a fin, estos 3 tienen que estar deshabilitados, porque si no el usuario va a querer seguir viendo el siguiente, digamos. Pero ya el archivo está cerrado, ya no hay siguiente. Bien, se los paso el código. Ya con esos 2 algoritmos ya deberían andar ya bien, digamos, porque los abrimos y nos aseguramos de que estén cerrados los archivos. Listo, no se olviden cada paso que hacemos, compilar y ya podemos probar también, ¿no es cierto? Probar. Ya nos pone el primer registro.
y podemos cerrarlo. Deshabilita los botones y están cerrados los archivos. Aquí yo quiero que me presten atención a cuando les estoy explicando lo que hace cada parte del código, y yo se los estoy pasando el código para que ustedes lo peguen ahí. Entonces, porque tiene que correrles, digamos. Si no les corre ahorita, grave va a estar la otra semana, ¿no? Mientras esperamos que hagan correr los demás compañeros, tienen que ir resolviendo esta semana 2 asuntos. Primero, el primer asunto es el grupo. Ya tienen que tener conformado. Yo voy a poner en la plataforma como tarea para que ustedes entreguen la carátula hasta el día viernes de esta semana. Entonces, en la carátula ya tienen que entregarlo. En la carátula tienen que estar los nombres de los integrantes. Eso lo tienen que definir esta semana sí o sí hasta el viernes. Lo segundo, cosas que nosotros vamos aprendiendo, incluso yo aprendo con ustedes. ¿Se acuerdan? Para poder manejar archivos se necesita una librería. No hay que instalar la librería, ya viene. Pero hemos descubierto que en la versión estándar, la librería se llama fstream.h. Pero cuando le ponemos fstream.h y estamos con la versión community, ya como que ese archivo, como si esa librería no existiera. ¿Ve? A mí no me daba problemas, pero a ustedes les dio. ¿Y cómo lo arreglamos? Eso fue también por algún compañero de ustedes, que se olvidó ponerle el punto H y casualmente funcionó. Entonces la solución fue esa. Pero si ustedes no practican, no están haciendo el seguimiento, no vamos a encontrar ese problema, y cuando tengamos que hacer nos da el problema y ya no sabemos cómo resolver. Entonces, de esa misma forma, hemos estado observando estas semanas, la semana anterior y la más anterior, de que no grababa datos. Para algunos no les grababa datos. Hacen el write, hacen todo igualito y no graba por alguna extraña razón. El archivo sí crea, ¿no es cierto? Crea el archivo, pero no graba datos. Entonces, algo que también descubrimos con otros compañeros es tema de versiones. La versión 10 de RadioStudio para abajo graba tranquilamente, pero por alguna razón extraña, la versión más nueva, como que el write no graba los datos en el archivo. Entonces yo estoy pensando, la versión 11 de RadioStudio fue diseñada para Windows 11. Entonces la versión 10 es para Windows 10 y anteriores. Pero funciona en Windows 11 también, porque yo tengo la versión 10 de RadioStudio y estoy con Windows 11 y funciona bien. Al menos lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Pero algunos, es decir, la mitad del curso les corría bien, grababan, de los que traían una computadora, ¿no? Los que no, ese es el problemita, ¿no? Que les digo, si no hay una computadora donde probarlo,
luego no sé cómo resolver los problemas que se presentan. Entonces, lo que se descubrió con otros compañeros es que la versión 10 para atrás no tiene ningún problema, sí graba datos. Puede ser una casualidad, obviamente tiene que ver el tema de versiones. Pero si ustedes no prueban, yo voy a creer que corre para todos, ¿no es cierto? Entonces, el segundo tema que tienen que resolver esta semana es reinstalar, si no está grabando datos, su versión, fíjense, aquí se ve en Help, About. Entonces, aquí yo tengo el RadioStudio versión 10 Seattle, versión 23.0 tanto. RadioStudio 10. Pueden probar con esta versión de RadioStudio o tal vez alguna anterior. Alguien me comentó que de la versión 10.4 para adelante, como que tiene ese problema de que no graba, ¿no? Entonces hay que resolver ese tema reinstalando una versión 10.2 para atrás y probando, ¿no? Ya tienen el programa, hay que probar a ver si graba o no graba datos. Particularmente, si no graba el primero, como que ya no quiere grabar ningún otro también. Entonces, esos son detallecitos que vamos aprendiendo juntos, aprendiendo en el sentido de que aparece ese problema, averiguamos por qué está apareciendo y luego le damos la solución. En este caso, a ese problema que había varios compañeros que no grababa y el código era exacto, entonces no era un problema de mala apertura de archivos, sino de alguna cosa rara entre el sistema operativo y el paquete. Incluso hasta el antivirus puede jugarnos una mala pasada, porque los antivirus, su objetivo es bloquear, hacer que los programas no escriban datos dentro de archivos, digamos, ¿no? Porque estaría como que un proceso de inspección. Hasta eso puede haber problemas. Nosotros al programar tenemos que acceder a ciertas cosas. Por eso en Android hay que poner modo desarrollador para activar algunas cositas. Ahora, alguien va a decir, pero es Windows, más bien que es Windows, digamos. Porque si fuera Android, ahí sí que sufriríamos horriblemente. Android cambia de versión cada año. Y los desarrolladores tienen que tener la versión beta antes de que lance Android para probar si nuestro programita, nuestra app, funciona en la nueva versión. Y ustedes deben, igual que yo, ya deben tener harto ejemplo. Yo antes programaba en Pascal GUI para el primer semestre, pero resulta que hace 2 años ya no puedo usar Pascal GUI, ya no corre. Los desarrolladores de Pascal GUI ya no están actualizando su programa. O sea que solo funciona hasta hasta la versión 10 u 11 nada más de Android. Con 12 ya no funciona, con 13 ni idea. Ya no funciona Pascal GUI. Debido a eso, ya yo estoy usando otro programa para programar Pascal con el primer semestre. Otra herramienta Android, ya no Pascal GUI. Otro cuyo compilador es más truchito, no funciona muy bien, pero por lo menos para aprender es Android. Entonces, este tema de versiones se sufre más en Android y mucho menos en Windows, pero no significa que no haya problemas. Entonces, recomendación en base a las experiencias, reinstalar la versión 10 para atrás, no del 10.0 para adelante. ¿Ok? Bien, me imagino que ya a esta altura ya corre, ¿no? Habilitar el índice para navegar por índice y cerrar. Ahora vamos a ver la navegada, ese con este botón. Entonces, ahí lo vamos a ver. Ok, Brian dice que en la versión 10.2, entonces 10.2 para atrás corre bien la parte de grabar datos, el write, ¿no? Y del 10.3 para adelante están teniendo problemas.
de todas formas, la mejor es haciendo correr el programa, ¿no? Si en su versión ahorita corre, como salen las facturas, ¿no? Si ya pagó, olvide este aviso, más o menos algo así. Si en su sistema operativo con su programa instalado corre, no hay problema. Pero si usted está intentando, está bregando y no corre, no graba datos, crea los archivos, pero no graba datos, entonces revise la versión. Es probable que sea ese, y ya hemos detectado, como dije con varios compañeros, de que era un problema de versión. Alguno ya la cambió la versión y llegó a funcionar. Entonces, si están con problemas de que con el código tal como está, como lo hicimos en clase, porque con ustedes, bueno, en realidad lo hice con los de las 7 de la mañana, ya ustedes ya lo tenían hecho, pero con los compañeros de las 7, con ellos escribí el código, ¿no? Desde cero. Desde cero. Entonces, ahí es donde se han detectado algunos problemas. Como digo, otra vez, si corre con usted, ya graba datos, no hay ningún problema. Para los que hasta ahora todavía no le graban, tiene que resolver ese temita y se resuelve así, cambiando de versión, desinstalando y volviendo a instalar de nuevo una versión un poquito para atrás. Ok, ahora veamos el botón siguiente, ¿no? Fíjense, el archivo ya está abierto acá. Ya se supone que ahí en la pantallita ya está el primer registro, en este caso Juanito, ¿verdad? Ahí. Entonces, aquí le está dando clic en siguiente y la idea es que de acá se lea el próximo registro de acá del índice y sacamos la dirección con eso y con el otro punterito de archivo vamos a irnos a esa dirección. Este es 150, 0, 50, 150, 0, 50, 100 es acá. Aquí se va a ir. Del índice lee, apunta y va a ir. Eso es lo que tenemos que ver acá en el código. Entonces, lee del índice un registro del índice. Si no ha leído el fin de archivo, porque esto no va a ser siempre, cuando esté al final, es otra cosa. Pero mientras tanto, por ahora no es fin de archivo. Entonces, posicionamos el puntero, este puntero del archivo de datos, en ese lugar, sacamos la dirección, aquí está la dirección, y en esa dirección lo posicionamos. Entonces, posicionamos, leemos un registro de datos, o sea, este registro de datos lo leemos de acá, y luego lo ponemos en la pantalla. Edit 1, el 2, el 3, el más edit, código, nombre, dirección, todo lo pintamos en la pantalla. Y habilitamos los botones de atrás y adelante. Ya estaban habilitados, ahorita parece tonto quererlo habilitar de nuevo, pero ya van a ver más adelante por qué hay que hacer esta parte del código de habilitar. Eso es para estos registros. O sea, leemos de acá, sacamos la dirección, con eso vamos al de datos, leemos de ahí y esos datos que recogemos los pintamos en la pantalla. Y eso va a ser cada vez que le demos adelante. La ventaja de acá es que cuando lee el registro, el punterito ya está acá, ¿no es cierto? De manera que cuando le digamos otra vez clic para adelante, entonces solo leemos, porque ya el puntero está en el registro ese, va a leer ese dato y el puntero está avance. Lee el dato y el puntero ya está ahí. Lee el dato y el puntero. O sea, el puntero ya está adelantado, por eso no hay que hacer nada más que solo leer. Ahora veamos qué pasa aquí. Cuando lea el último registro, el punterito está acá. Ya leyó el último, con eso ha ido al dato y ha leído de ahí ese registro. El último, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Ahorita ha leído el último dato, ha sacado de la dirección, ha ido al archivo de datos, de ahí sacamos todo ese registro, lo pintamos en la pantallita. Al haber leído en el índice, el punterito ya está en la marca, igual de acá. Casualmente los dos están en la marca de fin de archivo, no necesariamente va a ser así. Ahorita por casualidad está así. Fíjense, aquí ya están puestos los datos, pero el usuario le da clic otra vez al siguiente. Entonces vean aquí, si le da clic en siguiente, el archivo está abierto, sí, va a leer un registro, por lo menos lo va a intentar. Entonces aquí va a intentar leer, pero hay el fin de archivo, entonces
solo se mueve un byte, solo lee un byte que es la marca de fin de archivo, nada más lee. Entonces aquí verificamos, si no es fin de archivo, hacemos lo que estábamos haciendo antes, pero en este caso, como ha leído la marca de fin de archivo, no ha logrado leer registro, porque aquí no hay ningún registro. Por lo tanto, la variable reg va a tener el registro anterior, porque no ha sido modificado. Reg va a tener el registro anterior. Y como en este caso ya es fin de archivo, entonces este es el código. ¿Qué hacemos cuando ha leído la marca de fin de archivo? Si ha leído la marca de fin de archivo, miren lo que estamos haciendo. Cerramos el archivo. El puntero lo cerramos. Cerramos el archivo y liberamos el objeto asociado a ese puntero. Luego volvemos a abrir de nuevo. Entonces, al cerrar, obviamente este punterito ya no existe, y al abrirlo de nuevo va a señalar al primer registro. Eso es lo que hace. Al volverlo a abrir, otra vez se vuelve a abrir de modo lectura. Pero se supone que estábamos acá al final, ¿no es cierto? Entonces al abrir se pone en el primer registro, por eso hacemos esto de acá. Vamos a posicionar en el archivo índice en la última posición, en la marca de fin de archivo. Ahí lo vamos a botar al puntero. Y deshabilitamos el botón 6, el que va hacia adelante, ese botón. Claro, como ya leyó el fin de archivo, ya no hay más registros hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces lo deshabilitamos ese botoncito. Y el 5, que es para retroceder, ese lo habilitamos. Pero ya está aquí, este punterito. Entonces, si quisiera ya regresar para atrás, entonces con este punterito ya abierto, ya podemos movernos para atrás, para adelante y todo lo demás. Pero había que considerar qué pasa cuando es fin de archivo, ¿no es cierto? Cuando ha leído la marca de fin de archivo, no genera errores que aborten el programa, simplemente ha leído el fin de archivo y listo. Ahora, hay que cerrarlo, decía, si lee la marca, hay que cerrarlo y volverlo a abrir. Ahora, ¿qué pasa si no hago eso? Si no hago estas dos órdenes. En teoría, como estoy aquí, estoy haciendo si no hago estas tres en realidad. Estas. Si no hiciera, en teoría, SIGP dice, ¿no es cierto? El índice al final, como ha leído la marca de fin de archivo, debería el puntero colocarlo de nuevo aquí. Pero lamentablemente, cuando lee la marca de fin de archivo, no me deja manipular al puntero. Supongo que por temas de seguridad la función hace ese tipo de cosas. Pero a nosotros eso nos estorba. ¿Sí? Vamos a probarles ahorita qué pasa cuando le quitamos estas tres cosas y qué pasa si lo dejamos. Ya leí la marca, debo cerrar el archivo. Si no hacen eso, va a traer consecuencias. Entonces ahora vamos a ver aquí en funcionamiento esto. Estamos con este índice. Abrimos, ¿no es cierto? Entonces ha sacado, a ver, voy a borrar esto de acá. El puntero está aquí, el otro también. De aquí lee ese registro y el puntero se avanza. Ha leído este registro y con la dirección 50 va a movilizar este archivo. Esta es la 0 y esta es la 50. Ahora que ya ha leído de aquí, esto lo va a leer, este registro. Al leer, el punterito se mueve. Al leer, esto lo va a pasar a la pantallita. Ha leído esto y lo va a pasar aquí a la pantallita y por eso se ve. Fíjense, todo eso hizo este botoncito de acá. Ahora, el navegar, el que acabamos de ver ahorita su código. Al darle clic, ¿qué hace? Lee este registro de acá
el puntero se mueve para adelante, de aquí ha sacado la dirección 150, entonces mueve, este puntero es directo, este archivo es de acceso puramente directo. Mueve al 150, el 0, 50, 100, 150, acá. Lo posiciona, hace un read de los datos y el puntero se baja acá. Si le seguimos dando acá, ya lee el siguiente, está leyendo este registro del índice y el puntero se está moviendo. Leyó este índice, se mueve el puntero de acá, con este índice va a ir al registro 200, que es justo este de aquí, pero el punterito primero lo pone ahí, hace un read y este se movió. Otra vez le doy clic acá, 40, lee ese registro con código 40 y el puntero está acá. De acá toma ese dato, casualmente el puntero lo coloca ahí y ya está. Y esos datos lo va a pintar en la pantallita, ¿no es cierto? Es lo que estamos viendo. Si aquí una vez más le damos hacia adelante, entonces lee ese registro, el puntero está acá, pero ya ha leído el dato 30, dirección 300, con eso se va aquí a esa dirección, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, aquí. Ahí lee esos datos y el puntero se mueve. Entonces estamos viendo Pedro, los datos de Pedro, código 30 en la pantalla. Ahora aquí es la clave. Cuando le demos leer, el puntero va a estar acá. Lee de ahí y con eso se va a este lado, en la dirección 350, que es justo aquí. Va a leer esos datos y esos datos son los que va a pintar aquí en la pantalla. Ahorita lo hago. Ups. Estamos bonito, avanzar, 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 30, 70. Ahí estamos, ¿no? Ha leído este registro y con eso se ha ido para acá. Leyó los datos. Al leer, el punterito está aquí. Ahora, si yo le doy una vez más, fíjense, aquí está la marca de fin de archivo. Si yo le doy una vez más, se anula. Eso es porque ha leído la marca de fin de archivo, ha leído la marca de fin de archivo. Y como ya la leyó, entonces él anula. Eso es cuando que estamos queriendo seguir dándole adelante, ¿no? Y es al anularlo el botón es para que el usuario dos cosas. Para que él no siga insistiendo y otra para que él se dé cuenta, al estar anulado se va a dar cuenta, ya no hay más datos hacia adelante. Ya no hay datos hacia adelante. Esa es la idea de anular. Entonces, eso es lo que hace el botón avanzar. Y se los paso el código. Para que ustedes lo prueben y ya saben, ajusten las cosas que haya que ajustar. ¿Dónde está el chat? Aquí. Listo. Ese es para el botón avanzar hacia adelante. Y ya pueden probar leer, pero recuerden que tienen que tener su archivo índice, con por lo menos un dato. Pero mejor si tienen varios. Vayan probándolo. Como vieron, ya da para, con él ya les pasé el código, ¿no? Entonces ya da para... no tienen que crear el índice, ya no una sola vez creé el índice, no tengo que crearlo a cada rato. Activarlo, navegar, navegar, navegar. Se desmarca. Ya llegaron al final, como no está el botón a la izquierda todavía, entonces hay que darle a fin. No se olviden darle
ahí para cerrar el archivo, o los archivos. No lo dejen los archivos abiertos, para eso está este botoncito de fin. Ya están cerrados los archivos, ahora ya recién puedo cerrar el programa. Ingeniero, ¿Sí? el código del botón fin se lo puede hacer igual en el evento on close del formulario. Sí, sí. Pero Ahí. tienen que hacer dos cosas, porque tienen que averiguar si el puntero no está cerrado ya. Ah, ya, Si, no ya. si el puntero está activo, entonces hay que cerrar el archivo y luego liberar el objeto en el evento on close. Pero no lo hagan directo, porque si no tiene objeto, no van a poder ejecutar el método close. Pero sí tiene sentido para que, por si se olvida el usuario de darle al final y lo cierra el programa, que lo haga, ¿no? Tiene toda la razón, usted está perfecta la idea. Ya, gracias, ingeniero. ¿Listo? Se dan cuenta por qué estamos usando variables globales, ¿no es cierto? Porque hay un proceso que los abre, otro proceso va a hacer la navegación, otro proceso va a navegar para el otro lado, pero los archivos tienen que estar abiertos. Por eso es que están en variables globales y con punteros, no con variables estáticas. Con estática, al declarar, no se olviden, en programación orientada a objetos, en C++, al declarar una variable, ya se inicializa el objeto. Y nosotros no queremos al declararlo allá en el formulario, sino cuando quiera usarlo, en este caso, para navegar. Ahí lo habilitamos y ya va a poder navegar, pero luego que lo cierre. Entonces, tiene que ser con variables globales. No hay de otra.
¿Listo? Supongo que ya han logrado hacer correr. Ahora veríamos el botón hacia atrás. Este es el más complicadito. Cada uno tiene sus propias complejidades y la forma de acceder al archivo. Fíjense, al ir avanzando adelante, ¿cuál es nuestro problema? Haber llegado al final. Y lamentablemente, para bien o para mal, en este lenguaje hay que leer la marca de fin de archivo. Hay que leerlo. ¿Me entienden? Hay que leerlo. Entonces, al leer, el puntero queda como bloqueado. Lee la marca, avanza un poquito más y queda bloqueado. Entonces, a partir de ahí, cuando quieren hacer un SIG, ya no va a funcionar. Este SIG de acá. ¿Está? Aquí. Ese SIG es para reposicionar, como al leer la marca, ¿no es cierto? Vamos a ver. Es la marca del índice. El otro no, porque nunca vamos a leer del otro archivo. El otro archivo es directo, los registros con datos. Al leer la marca, el punterito se está reposicionando y queremos volverlo a poner el puntero aquí, de regreso. Y para eso es este SIG 0 a partir del final. En la posición a 0 bytes desde el final. Ahí lo queremos de. Pero esto no le va a hacer caso. Por eso es que hay que cerrarlo el archivo y volverlo a abrir. Al cerrarlo, el puntero se va a borrar todo esto. ¿Dónde está? Acá. Obviamente al volverlo a abrir está aquí, pero no lo queremos aquí abajo. Aquí abajo ahí. Ni el uno ni el otro. Aquí hay que ponerlo en este lugar. Y para eso es esta instrucción del SIG, ¿no? Para ponerlo ahí. Porque esto de que hemos cerrado y vuelto a abrir, el usuario no tiene por qué enterarse. Sería un asunto nuestro. Pero lo hacemos por esa razón. Les vuelvo a repetir. Después de haber leído la marca de fin de archivo, quieren rebotar el puntero, ponerlo ahí, no les va a hacer caso. No les va a hacer caso. Bien, pero hasta ahí no lo van a notar porque como queda marcado y no puedo avanzar, esto se tendría que notar cuando estemos retrocediendo. Entonces, para retroceder es este otro código. Ahora este tiene también su asunto, digamos, ¿no? Este de acá. ¿Qué hacemos para retroceder? Igual, asegurarnos de que el archivo índice está abierto. Si está abierto, ahora sí, averiguamos dónde está el puntero. Por ejemplo, ahorita, si hemos avanzado hasta el final, el puntero está acá, ¿no es cierto? Y estos datos del 70 Betty son los que están pintados en la pantallita. Entonces, averiguamos dónde está el puntero. Para eso es tel. Tel me dice dónde está ese puntero dentro del archivo. Ya sé dónde está. Olvídense de este if. Ahora, al índice lo movemos, mire. Sé dónde está el punterito ese. ¿Para qué quiero saber? Después les comento. Por ahora, solamente me dice el puntero está acá. Listo. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Vean ustedes, estoy reposicionando el puntero de índice. Al avanzar adelante no hacía falta porque el puntero ya estaba abajo. Solo había que hacer read y el puntero solito se movía. Pero ahora necesito ir atrás, ¿no es cierto? Necesito ir atrás, pero vean dónde está el puntero. Hemos leído el dato 70 Betty y al leer ese registro el punterito se movió. Y ahorita está aquí porque después de leer el EOF lo hemos revuelto a posicionar en el fin de archivo como si hubiera leído este código, como si lo hubiéramos vuelto a leer de nuevo. ¿Cómo? Aunque no lo hemos vuelto a leer de nuevo. ¿Cómo? Si fuera así. Ahora voy a reposicionar el puntero, pero esta vez con respecto al current, o sea, ¿dónde está ahorita? De dónde está, si le doy un número positivo, hacia adelante, pero ahorita, como está en el final de archivo, hacia adelante no es conveniente porque adelante no hay. Entonces, pero además el botón es para atrás, entonces nada que ver con adelante. Con respecto al current, voy a posicionar los dos registros hacia atrás. ¿Por qué no dos? ¿Por qué dos y no uno? Uno hacia atrás estaría leyendo de nuevo el último registro. Porque al leer avanza el puntero. Si retrocedo un registro, estaría volviendo a leer de nuevo el mismo registro y el puntero se mueve. Uno para atrás, lo lee de nuevo y el puntero acá. Uno para atrás y de nuevo. O sea, voy a acabar patinando. Le doy retroceso, pero estaría mirando el mismo registro todo el tiempo. Y por eso es que tengo que retroceder dos registros atrás. Si usted mira, un registro atrás es el 70, otro registro atrás es el 30.
Entonces, 2 para atrás. Cuando regrese 2 para atrás, 2, hago un read, ¿no es cierto? Voy a leer el código 30 y el puntero ya se movió de nuevo para acá. Leo, me posiciono 2 registros atrás y hago un read. Leemos ese registro que es el anterior justamente. El anterior a Betty es Pedro. Y esto lo pintamos en la pantallita. Ahora, este otro código ya es por si acaso aquí, porque al ir para atrás no vamos a leer el final de archivo. O sea, yendo para atrás no vamos a leer. Pero ¿por qué se pone este código? Porque ¿qué tal si el archivo está vacío? Si está vacío, estoy en el fin del registro y si quiero ir para atrás, no voy a poder leer porque no hay para atrás. Entonces, solo por esa precaución, como precaución, no se supone que deba darse esta situación. Pero igual, si ha leído este registro, como no ha leído la marca de fin de archivo, posicionamos el puntero 300, ¿no es cierto? Nos vamos a ir acá, fíjense, va a leer Pedro, posicionamos el puntero del archivo de datos, ahí, leemos ese registro, que sería 30 Pedro y todo lo demás, y lo pintamos en la pantallita, ¿no es cierto? Todos estos datos a la pantallita, al edit 1, al 2, al 3 y al más edit, y habilitamos los 2 botones. Fíjense, ¿por qué habilitamos los 2 botones? Si estuve yendo para adelante, al llegar al final, se deshabilita el avanzar, ¿no ven? Y cuando le doy para atrás, entonces, como he leído para atrás todavía puedo seguir avanzando, otra vez para adelante. Entonces, por eso se habilitan los botones. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando es el primer registro? ¿Qué tal si le doy para atrás, para atrás, para atrás? ¿No es cierto? Para atrás, para atrás, para atrás. Voy a hacer para atrás. Ahorita está el puntero acá. Para atrás, 2 registros más atrás. Al hacer un read, el puntero acá. Para atrás, 2 registros atrás. Al hacer un read, el puntero acá. 2 registros para atrás. Al hacer un read, el puntero acá. 2 registros para atrás, ya estoy aquí. Hago un read del primer registro y el punterito está acá. Ahora, estando aquí, no puedo hacer para atrás 2 registros, ¿no? Porque solo hay uno. No puedo ir más allá de ese único. Y para eso es este código de acá. ¿Por qué quiero saber la posición del puntero de archivo? Es porque por ahí me estoy yendo para atrás, ¿no es cierto? Para atrás. Entonces, el puntero de archivo no va a estar en el registro, porque una vez posicionado, se lee esos datos y el puntero está acá. Entonces, ¿en qué lugar está el puntero? Está cada registro del archivo índice pesa 8 bytes. Cada registro del archivo de datos pesa 50, ¿no es cierto? En este caso pesa 8 bytes. Entonces, lo que estamos averiguando ahorita, ahorita leímos el primero, ¿no es cierto? Yendo para atrás, leímos el primero y el puntero está acá. Está en la posición 8. El primer registro está en la posición 0, 8, 16, 24, 32, 40 y 48, así sucesivamente. Entonces, aquí estamos averiguando la posición y averiguar si esa posición es igual al tamaño del registro. Esto es para que sea genérico el código. Yo le pude haber puesto 8 porque yo sé que son de a 8, pero mejor si lo hago genérico, así funciona con índice por código, índice por nombre, índice por lo que quiera. Entonces, en este ejemplo, el tamaño es 8 bytes, ¿no es cierto? Entonces, el puntero está en la posición 8. Eso es igual al tamaño del registro, que es 8. Pero por precaución le pongo menor igual, por si sale que estoy más atrás, aunque no tiene sentido, pero mejor estar asegurado. ¿Eso qué quiere decir? Es que he leído el primer registro del archivo. Estoy yendo para atrás y ya he leído el primero. Entonces, si estoy en el primero y quiero darle para atrás, no se puede. Del primero no hay un anterior. Entonces, lo que hacemos acá es anular el botoncito de retroceso. Ha leído el dato y lo ha pintado en la pantalla. Ha leído de acá, con eso se fue acá y lo ha pintado en la pantalla. Y solamente deshabilitamos el botón. Era más complicado ir para adelante porque se lee la marca de fin de archivo, hay que volver a abrir un lío. Ahora quiero evitar ir para atrás porque no puedo ir más atrás.
Y eso va a pasar en el primer registro solamente. Entonces, cuando intente ir para atrás, después de estar en el primero y quiere irse para atrás, le anulamos el botón. Por eso el usuario tendría que entender que en esa dirección ya no hay más datos y por eso está deshabilitado el botón. Bueno, se lo voy a pasar el código. Y ya está. Con esto ya tendría que poder avanzar, retroceder, todo eso. Ahora sí ya se puede mover en ambas direcciones. Navegar, para adelante, hasta llegar al último, se deshabilita, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, atrás, ya no hay, deshabilita el primero. ¿Por qué al darle clic acá se vuelve, fíjese, le doy clic, se habilitan ambos botones? Porque no sé cuándo le doy clic, puede ser después de que haya anulado este o después de que se haya anulado este, igual tiene que, si logra avanzar, habilita los botones. Y por último ya lo cierran, por eso deshabilitamos. Y así es como navegamos en el archivo de datos usando el o los archivos índices. Y ahora ustedes díganme, ¿corre? ¿No corre? Para que no corra, el archivo de índice tendría que no haber sido creado. O el archivo de datos. Con el archivo de datos se crea el índice. Y si no está creando datos, ya saben cuál es el problema. Es un problema de la versión y habría que reinstalarlo. Como han podido notar, hay que entender cómo funcionan los punteros del archivo para ver por qué estamos usando multiplicado por 2, por qué hacemos negativo. Todo depende de dónde está el puntero. Para retroceder necesito saber dónde está actualmente para regresar para atrás. Para avanzar no necesito saber, porque siempre está adelante. Ya está el puntero donde lo quiero al ir avanzado. Si leo este registro, ya el puntero está en el siguiente. O sea, no necesito avanzarlo. Para atrás es que necesito regresar y 2 registros atrás.
pero no para todos, sino para todos, excepto el primero. El primero no puede ir 2 registros atrás, apenas le da para uno y patinaría con el mismo. Por eso es que para uno le buscamos otra solución. Cuando lee el primero ya no puede ir para atrás, digamos. Bien, no se olviden entonces, con esto hemos terminado ya esta partecita, falta un dato más. A ustedes les toca hacer la navegación por la navegación usando el índice por nombre, ¿no? El archivo índice por nombre. Esa navegación tendrían que hacerla que es casi igualito prácticamente, pero ya es utilizando, bueno, el índice se crea en base al nombre. Ahorita no tiene mucha diferencia. La diferencia está cuando se ordena el índice, ¿no es cierto? Por eso yo probé con este índice ordenado por código, y la navegación funciona interesante, ¿no? En orden por código. El índice lo puedo ordenar, en base al otro índice, el índice por nombre, podemos ordenarlo por nombre, y al navegar con ese índice estaríamos viendo el primer nombre, a ver dónde está, Betty sería la primera, ¿no? Sí, Betty. Y así para adelante, ¿no? El siguiente, ordenado por nombre. Pero el archivo de datos no se toca, es el índice nomás el que, fíjense, este es el archivo índice original creado, y este otro es el índice ordenado. Y esto de ordenar es lo que vamos a hacer la próxima semana. Próxima clase, no semana. Okay. Ahora, por último, vamos a anular esta instrucción. ¿Qué tal si no cerramos el archivo? Entonces, si no lo cerramos, no hace falta volverlo a abrir, ¿no es cierto? Simplemente llegamos al final y trato de reposicionar el puntero ahí mismo. O sea, la misma, no le estoy cambiando, solo estoy anulando eso de cerrar y volverlo a abrir. Vamos a ver qué pasa si hacemos eso. Navegar, siguiente, hasta el 70, ¿no es cierto? Siguiente, se anula. Obviamente ya no puedo seguir avanzando, pero ya llegué al final, solo que ya leyó el fin de archivo. Entonces, si le doy para atrás, debería poder leer ¿no? Pero vean, clic, 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 y no retrocede. No retrocede. Como le dije, cuando ha leído la marca de fin de archivo, el zip ya no funciona. Miren, el zip ya dejó de funcionar. No le hace caso. No lo habilita, se dan cuenta. Si no está habilitando, es por una razón. El darle para atrás no está habilitando, no está funcionando ese zip, no está regresando, no hace caso de posicionarse en el archivo. Este zip ya no funciona. Por eso también di aquí no, porque aquí, ¿qué es lo que hace? Averigua dónde está, dice, ¿no es cierto? Si estuviera en el primer registro, hace esto, pero ni siquiera está entrando acá. Y porque si hubiera entrado acá, acuérdense que al entrar habilita los dos botones, ¿no? Y han visto que no estaba habilitado el otro. O sea, ya no entra más para acá. Por eso, una vez leído la marca, recuerden que ahí va a entrar cuando ha leído el fin de archivo, sí, entonces va a venirse para acá. Si no ha leído, hace esto, pero si ha leído, viene para acá. Y ya el SIC ya no le hace caso. Entonces, ¿qué hacemos para que funcione? Cerramos el archivo y lo volvemos a abrir.
Y el objeto hay que destruirlo también, porque casualmente para utilizar el constructor tengo que crear un objeto. Entonces el objeto hay que liberarlo también. ¿Ves? Esos son ese tipo de pruebitas que hay que hacer, porque después en teoría, ya está ahí, me avancé, lo posiciono acá y puedo moverme a donde quiera. En teoría sí, pero en la práctica, en este lenguaje no. Leyó el fin de archivo y como si se hubiera puesto un ancla y de ahí no me mueve nadie, dice. Ya el SIG no funca, no importa qué SIG utilicen. Bueno, espero que les haya servido. El próximo algoritmo ya es de ordenar, ahí vamos a trabajar de otra manera con los punteros y otras cositas más. Y para eso, ya les había dado la tarea a ustedes de leer, ¿no es cierto? Leer acerca de ordenamiento. Pero como los conozco, entonces les voy a pasar un videíto donde les explica sobre el ordenamiento en archivos y ya ustedes por su cuenta ya lo hacen correr. Ahí está el enlace, está ahí el enlace al videíto en YouTube para... Es un algoritmo de ordenamiento, pero también el coleguita explica sobre el por qué es un algoritmo diferente en archivo que el de la memoria RAM. ¿Por qué no lo pasamos a la RAM y lo ordenamos y lo volvemos a pasar al disco? Hay una razón para eso y eso lo explica ahí el coleguita. Lo que el coleguita no les va a hacer es mostrarles código, así que ustedes tienen que, en base a la explicación, crear su código. Entonces ustedes podrían ir adelantando ya la clase del jueves y creando su propio código de ordenamiento, probando ya. Y es poner, ordenar un archivo y es poner en práctica el manejo de los punteros. Esto de leer adelante, atrás, etcétera. Hay que intercambiar datos, a ver cómo se hace. En vector eso es pichanga, digamos, ¿no? Pero en archivo, ¿cómo será la cosa, digamos? A ver cómo le hace. Ya tienen varias tareas, ¿no? Hay que ponerse las pilas y empezar a practicar. Probar, probar. Por eso trabajan en esto. Aquí ya les he pedido hacer grupo, porque si me atoro yo solito, estoy fregado. Por lo menos tengo otros compañeros, a ver, que están probando también, que a uno le corrió, a mí no me corrió, a ver qué hiciste, qué no hiciste, revisando un poco la teoría, ¿no es cierto? Revisando un poco la teoría. ¿Cuál teoría? Esa de que les expliqué, leer el puntero leer la marca de fin de archivo hace que el SIG se quede bloqueado. Este tipo de teoría, que la marca hay que leerla, no basta con que apunte, sino se lee para saber que ha llegado al final del archivo. Esas son teorías, digamos, que hay que poner en práctica. Solo poniéndolo en práctica vamos a ver si le estamos entendiendo, va a funcionar, si no, no, aunque tenemos el detallecito de la versión. Resolvamos la versión del compilador, ya nos quedaría puramente en la lógica de los archivos. El PowerPoint de la última parte, ¿qué tiene? Casi nada, es solamente la lista de cosas, el código es la parte, ¿no? La lista de las tareas, que eso lo voy a hacer más tardecito. Ingeniero, sobre que algunos compañeros todavía no nos entregó la nota, ¿qué hora lo va a hacer? Disculpe. Esta noche lo voy a revisar. Esta noche lo voy a revisar y no tendrían que haber sido muchos, pero de todas maneras igual lo voy a revisar. Para la noche lo voy a republicar. Está bien, ingeniero. ¿Ok? Listo, eso es todo por hoy. Nos vemos el jueves, muchachos. Practiquen. Todo bien, ingeniero. Listo, chao, chao.